Hola, ¿qué tal? Hoy es un tiempo de oración, día martes. Quiero recordarte que cada día de la semana tenemos un tema, una porción muy específica. Hoy, día martes, nos toca el tiempo de oración. La palabra oración se entiende más en cuanto al poder hablar. Orar es hablar. Y en este caso, hablar con Dios. Orar como iglesia es uno de los mandatos, es una de las indicaciones que el Señor Jesús nos enseñó. Cuando andaba con sus discípulos, ellos le pidieron que les enseñara a cómo orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos, maestro, a orar. Y entonces Jesús pues hace mención de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 8 en adelante, cuando le hacen esta mención. Y Jesús da ciertas indicaciones, lineamientos, y hace énfasis en una forma de orar como un modelo, el Padre Nuestro, que es bien conocido. Y en este tiempo de oración, pues hace enmarcado muchas cosas. Básicamente el punto de acercarse a Dios, de reconocer quién es Dios, de pedir por nuestras necesidades, de estar sabiendo que Dios nos cumple las peticiones que hacemos, también el que Él puede venir a perdonarnos de la forma en que nosotros también perdonamos. Y bueno, el tiempo de oración tiene que ver con esto: hablar con Dios, tener comunión con Dios. Este es lo que yo quiero invitarte en esta ocasión. Donde tú te encuentres, a través de la palabra, reflexión, peticiones que hoy pongamos en esta oportunidad, pues juntos, unirnos. También Jesucristo lo enseñó, que si nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, Él puede llevarlo a cabo por nosotros. Él puede ayudarnos a tener esta oportunidad de ver la obra de Dios sobre nuestras vidas. Orar entonces no es para que yo le diga a Dios qué hacer. Orar es para que a través de la oración Dios me enseñe, me ayude a mí a comprender muchas veces las situaciones, muchas veces a tener fuerza y paciencia de lo que estamos viviendo. Te quiero leer en la carta a los Filipenses que Pablo escribe a este pueblo de Filipos, del capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 10, y hace una mención tan importante, Pablo, de orar por estos discípulos bajo una de las formas más convenientes que uno tiene al poder orar a Dios. Dice esta parte de la palabra así. Bien, vamos a la cita de Filipenses, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 10. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, como en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que Pablo escribe a los filipenses en la mención de que él hace esta oración por ellos y le pide a Dios que le conceda a los propios filipenses el poder crecer, el poder establecerse, el poder mejorar su relación con Dios. Orar a Dios, hermanos, familia en Cristo, amigos que nos has estado siguiendo en estas publicaciones, en estos videos. Orar a Dios tiene que ver con aprender a conocer más a Dios. Es verdad, presentamos solicitudes, es verdad, traemos peticiones, es verdad que Dios nos concede en base a ello, en su misericordia y en su amor, lo que nosotros le podamos solicitar. Pero más allá de eso, lo más importante es crecer en el conocimiento con Él. La Biblia es la forma en la cual Dios me habla. Yo le hablo a Él a través de la oración, yo le solicito a Él lo que yo estoy pidiendo, pero también en la Escritura, en la palabra de Dios, Él me responde, Él me enseña, Él me lleva, y a través de la guianza del Espíritu Santo me hace comprender muchas de las cosas que Él ha escrito. De hecho, realmente leer la Biblia es leerla junto con el autor, que es el Espíritu Santo, para que entonces nos pueda guiar y nos pueda enseñar. Quiero invitarte nuevamente a orar y a hablar con Dios.
y hablar, de acuerdo a lo que te decía de Mateo capítulo 6, del versículo 8 en adelante, dentro de esas especificaciones que Jesús les daba, decía que era importante hablar de forma fluida, sin repeticiones, sin buscar impresionar a Dios. No necesitas un lenguaje especial, un lenguaje sofisticado, un lenguaje enredado. Es en la parte más sincera, más amplia, porque si Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, sabe nuestras motivaciones, seguramente no puedo hacer algo que le pueda impresionar a Él, como diríamos, apantallarlo. Es mejor tener la sinceridad, tener la claridad de lo que yo le quiero pedir, tal cual es, tal cual está mi ánimo, tal cual está mi necesidad, tal cual está mi petición. De esa forma llegar con Él y así también poderle hablar claramente, porque finalmente Él me escucha, Él me habla, Él me mira, Él me responde. Y es la Escritura la que entonces me viene a enseñar todo eso. Así que el tiempo de oración como iglesia ahora, aunque sea a través de este medio, nos podemos conectar, no importa la distancia, tal vez ni siquiera el tiempo, porque algunos han de estar viendo este video por la mañana o por la tarde o por la noche, y sin en cambio Dios está pendiente de todas nuestras peticiones, de toda nuestra comunión, de toda nuestra oración. Así que veamos ahora una de las indicaciones del Señor Jesús al respecto de poder solicitar algo a Dios, de poder orar. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que acabo de leer es parte de lo que Jesús enseña. Puestos de acuerdo, pedirlo en su nombre, estar en esta unidad, y pues finalmente en el nombre de Jesús es la manera en la cual podemos solicitar. Así que oremos en esta tarde, pongámonos de acuerdo en algunas cosas, sepamos que Dios nos va a escuchar y sepamos que es la forma en la cual podemos hablarle a Él. El poder hablar con Dios hoy, sentarnos a la mesa con Él, yo tengo este motivo, esta petición, punto para ponernos de acuerdo, que podamos orar por el tiempo en el que las congregaciones, en el que nosotros nos podamos estar nuevamente congregando, nuevamente reuniéndonos. Hemos tenido oportunidad de ver algunos hermanos, familias, y no saben cuánta es la necesidad propia del ser humano por estar en contacto, en comunión con alguien. Esto es vital. Cuando Jesús enseña que es necesario congregarnos, es necesario ser parte de la iglesia, que es una asamblea de llamados, es que es una invitación para venir, es una invitación para estar con Él. Así que congregarnos es un factor muy importante, fundamental de la iglesia. Por nuestros medios hacemos llegar la palabra y buscamos tener comunión espiritualmente, no hay limitaciones para ello, pero la esencia de podernos congregar es algo que nos alienta el ánimo, que nos alienta el alma. De hecho, una de las maneras para poder quitar síntomas de ansiedad o depresión tiene que ver con tener comunión con gente que tú amas, con aquellas que te animan, con aquellas que te estimulan a poder olvidarte de algunas cosas, pero también impulsarte a hacer otras mejores. Entonces, congregarnos tiene que ver con eso. A veces un simple abrazo, una simple sonrisa, el saber que estás a un lado de ti con alguien, y eso es algo vital. Así que oremos porque Dios nos permita en su tiempo, en su momento, poder comenzarnos a reunir. Es obvio que vamos a tener una nueva normalidad, como todo hoy se ha escuchado al respecto. La forma en lineamientos, los cuidados que hemos de tener, los requerimientos técnicos de sanidad que hemos de cubrir también, y no hay problema al respecto. Sé que podemos llegar a adecuarnos y podernos reunir de esa manera. Finalmente, el propósito de estar reunidos se tiene que cumplir al poder ayudarnos a crecer espiritualmente. También poder orar por lo que estamos viviendo como país. Las noticias no dejan mentir. Yo sé que tal vez puede haber dudas, puede haber inquietudes sobre si todo lo que está sucediendo nos es
orquestado por el gobierno, si esto es a través de manipular información, será cierto o no será cierto. Puede haber muchas versiones. Sin en cambio, la realidad es otra cuando vemos que hay familias, personas verdaderas físicamente, que sí han padecido, que están padeciendo esto, que han muerto algunos incluso. Entonces, pues orar porque estos contagios puedan disminuir. Orar porque nuestro país ahora a nivel mundial puede haber estado ya en noticias como un país con un alto índice de contagios, con esto de el poder permitir la apertura de algunas cosas y el que no tengamos la conciencia propia en cuidar a los demás, pues está saliendo del cauce todo lo que es este contagio. ¿Qué nos lleva? Nos lleva a poder entender que la responsabilidad de todo esto no recae solo en el gobierno, no recae en lo que las leyes nos puedan instruir, creo que recae mucho más en uno mismo, para prevenir, para cuidarnos, por amor a mí, pero también por amor a mis semejantes, al prójimo. Y esto nos tiene que ayudar a poderle disminuir la cuestión de los contagios, pero también pedirle a Dios, Dios nos ayude a comprender la importancia de todos esos cuidados, la importancia de que lo que se hace es por el bien de los que están a nuestro alrededor. Así que orar por esa parte, orar por nuestro país para que de esta manera pueda estarse teniendo la oportunidad de que se encamine la economía, el trabajo, la familia, las actividades y esta parte se pueda ir superando. Un tercer punto por el cual yo quiero invitarte a que podamos estar orando es para que todos nosotros, hoy, hombres, mujeres, familias completas, podamos estar teniendo fe en Dios. Después de todo esto, seguramente habrá dudas, incertidumbres, habrá inquietudes sobre qué tanto de todo lo que se ha vivido, si Dios lo permitió o se equivocó tal vez, o que pueda haber incluso quien deserte, quien se olvide de querer creer en Dios. Pero hoy más que nunca, el poder buscar acercarnos a Dios, creo que es lo mejor que el hombre puede hacer. Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue buscando. No es ninguna rareza que la propia naturaleza sigue mostrándonos cosas. Por ejemplo, hace un par de días, semanas, ha temblado en algunas ciudades. Se han sentido algunas cosas y seguramente el pensar es, ya tenemos la pandemia, ya está la situación económica y ahora viene un temblor. ¿Qué más va a pasar? Queridos, yo creo que van a seguir pasando muchas más cosas y vendrán muchas más. Y no es augurar ningún presagio negativo, solo es una realidad. Mientras que el hombre no se acerca a Dios, siempre habrá una llamada o una invitación, como tú la quieras poner. Pero de que Dios nos sigue buscando, nos sigue haciendo llamar la atención, no es otra cosa más que a causa de su misericordia. Y por eso es necesario orar, que Dios aumente la fe de los que ya están en Él, que Dios atraiga a los que necesitan tener fe, que Dios ponga en la gente esta hambre por acercarse a Dios, porque finalmente es lo único que nos va a poder fortalecer y sacar adelante. Pues nos hemos puesto de acuerdo y pues es tiempo de presentar estas necesidades delante de Dios. ¿Me acompañas a orar por el primer motivo, que es que como iglesia podamos regresar a reunirnos? Vamos a orar. Señor, te venimos a pedir el día de hoy que tú puedas ayudarnos a poder regresar pronto a nuestras iglesias. Te pedimos que aún como iglesia podamos ser obedientes a cada una de las cosas que nos digan las autoridades para poder regresar, que podamos estar teniendo cuidado cada uno de nosotros por nuestra salud y aún por la salud de nuestros hermanitos. Señor, te pedimos también que tú puedas estar ayudándonos a poder ser ordenados en el momento en el que regresemos, que podamos estar manteniendo aún nuestra distancia, que podamos ser obedientes, que en todo momento podamos estar alabándote y honrándote y glorificándote, pero obedeciendo también a nuestras autoridades. Señor, te pedimos también por nuestras autoridades que puedan tomar en cuenta el poder regresar como iglesia y que aun cuando regresemos podamos regresar con un corazón dispuesto para poder alabarte y honrarte como te lo mereces. Gracias, Padre, porque aún en este momento de que hemos estado en confinamiento, cada uno de nuestros hermanos hemos estado siendo guardados en nuestras casas, hemos tenido provisión, no nos ha faltado nada y aún si nos faltara, nos hemos apoyado entre hermanos y aún tú nos has provisto y no nos has dejado solos.
Gracias, Padre, porque tú nos has guardado nuestra salud y gracias porque siempre nos has ayudado. Ayúdanos también a poder regresar, a poder estar tomando todas las medidas correspondientes y gracias porque eres bueno y eres fiel y porque tu palabra sigue siendo predicada aún en medio de este tiempo difícil. Que aún cuando este tiempo difícil acabe podamos seguir alabándote y honrándote como lo hemos hecho en nuestras casas, con el mismo fervor y con el mismo corazón dispuesto que lo hemos hecho. Gracias, Padre, porque en este momento nuestra fe también ha crecido y gracias porque tú nos permites el poder ver que tú sigues obrando en todo momento, aunque nosotros no lo podamos ver. Gracias porque tu mano ha estado sobre nuestras vidas y nos has guardado en todo momento. En nombre de Jesús, amén. Te invito a que oremos ahora porque los contagios disminuyan. Oramos a ti, Señor. En ti está nuestra confianza. Lo imposible para el hombre en ti es posible. Nuestro país, nuestra sociedad, nosotros necesitamos ayuda tuya para que toda esta situación, todos estos contagios, todo este coronavirus que ha generado enfermedades, pero también ha generado temores, pueda, Señor, cada vez ser menos. Danos la oportunidad de ver un milagro glorioso, maravilloso en medio de esta nación, para que a través del llamado que tú nos estás haciendo, ellos puedan reconocer que tú eres Dios. Y que este milagro, Señor, de disminuir contagios, de poder hacernos comprender en conciencia que cada uno de nosotros juega un papel importante para detener que este contagio sea tan amplio, tan avanzando tan rápido, cada uno de nosotros hagamos la labor que nos toca. El cuidarnos, el prevenir, el atender los llamados, el poder cuidar de mi prójimo. Y esto, Señor, solamente como parte del amor que tú me has dado para poderlo dar y reflejar a los demás. Oramos por esto, oramos porque seamos conscientes de lo que se está viviendo, oramos porque entendamos que hay gente que ha estado falleciendo, que ha estado siendo contagiada, que ha tenido complicaciones a este respecto. Aún también que esto ha traído afectación a nuestra economía, al movimiento empresarial, a las cuestiones de trabajo, a las cuestiones de actividades. Y sin en cambio, en esto, Señor, cada uno tiene algo que aportar, algo que hacer, algo que poder beneficiar a nuestro país. Así que oramos, Señor, para que tú nos ayudes en este mismo tiempo que nos hemos puesto de acuerdo para orar. Sé que también tú puedes generar un entendimiento a todos nosotros para que, puestos de acuerdo, cuidemos la salud de todos, cuidemos que nuestra nación salga adelante de este contagio, cuidemos, Señor, que aún en la economía podamos repuntar, podamos levantar todo, porque tú estás con nosotros. Así que, Padre, oramos por nuestro país, como oramos también por las autoridades que tengan que tomar decisiones, porque tengan que prudente y sabiamente definir qué hacer y cómo hacerlo. También en esto ellos puedan comprender que el poder de todo eso está en tus manos, que quien lleva a cabo todo lo que se está generando, quien está cuidando y que en tu perfecta voluntad están todas las cosas, eres tú, Señor. Así que oramos por eso, pedimos porque en esta ocasión nuestro país pueda también ser muestra, ser notoria de que tu obra se mueve en nuestra nación, que tu obra está siendo presente y que tu iglesia también, al orar, al estar de acuerdo, Señor, tú puedas escuchar nuestra oración, nuestra petición. Pedimos todo esto, sabiendo que eres tú el que está por nosotros, confiando plenamente en que tú eres quien hace todo oportunamente y con un propósito. Así que gracias te damos porque podamos hoy levantar nuestra oración, ponernos de acuerdo y de esta manera, Señor, tú nos puedas seguir hablando y llamando a tu presencia. Oramos todo esto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Ahora vamos a orar por nuestro último punto de nuestra última petición, y es que Dios nos aumente la fe como creyentes en Él. Señor, te damos gracias por, antes que nada, por escogernos como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, esta tarde que tú aumentes nuestra fe, que tú nos has, incluso en medio de esto, en tu voluntad, Señor, con todas estas dificultades o conflictos o cosas que han estado enfrente a nosotros. Es un tiempo donde nuestra fe es la que tiene que prevalecer, donde realmente es notable nuestro cristianismo o nuestra fe en ti, Señor, o realmente no, Señor Dios. Te pedimos que tú nos ayudes como iglesia, como hijos tuyos, Señor Dios, a creer más en ti, a leer más de tu palabra, porque por medio de tu palabra, Señor, nuestra fe aumenta, Señor, al conocerte y al que tú seas revelado en nuestra vida.
a que tu Hijo, Señor, sea revelado a nuestro corazón, a nuestro entendimiento todos los días, Señor Dios, a que enfrente de esta situación que estamos viviendo o que viviremos aún más adelante o tal vez a los años, Señor Dios, que nuestra fe sea fortalecida ahora y para el tiempo venidero, Señor Dios. Gracias te damos porque tú has estado con nosotros, porque tú no nos has dejado a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que tal vez, Señor Dios, aún en medio de esto no hemos sido agradecidos, Señor Dios. Te pedimos que tú, Señor, sigas siendo con nosotros, que tú seas revelado en nuestras vidas y que nuestra fe, Señor, se ensanche para que más gente en medio de esta pandemia que ha pasado pueda ver tu obra en nosotros, que pueda ver, Señor Dios, que nuestra fe, Señor, en Cristo Jesús es lo que nos sostiene, no lo económico, no los trabajos, no si salimos o no salimos, no cosas que están en este mundo, Señor, que la gente común anhela, Señor Dios, en la naturaleza, pero que nosotros, Señor Dios, sabemos que tú eres suficiente, Señor Dios, a que esa fe rompa paradigmas, rompa barreras, Señor, espirituales, rompa barreras mentales de la demás gente y que puedan ver a tu Hijo solamente y ser glorificado, Señor. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en tu lugar, puestos de acuerdo en esto, levanta tu voz, ora al Señor, oremos a Dios y juntos pues podamos crecer en esto, en esta comunión con Él y así también pues Dios nos pueda escuchar. Así que te invitamos a tener este espacio en casa, si hay más de 2 a tu lado, pues ponte de acuerdo y presentemos delante de Dios nuestras peticiones. Que Dios te bendiga, esperamos vernos la próxima en Tiempo de Oración, Centro Cristiano Peniel. Buenas tardes, Dios te bendiga.